seguimos con Mujer Maíz. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Desde Perú nos visita Daniel Valencias, que es un antropólogo peruano y especialista en pueblos originarios, porque durante mayo nos estuvieron visitando los maestros César, el maestro Eligio y la maestra Justina, que estuvieron en Buenos Aires brindando 3 semanas de ceremonias de sanación. Son maestros shipibos con 30 años de experiencia en el mundo de la ayahuasca y de las plantas medicinales de la Amazonia. Así que lo tenemos a él, a Daniel, para que nos explique un poco de qué se trata esta medicina y las plantas sagradas. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de tu programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bueno, bien. Nos alegramos mucho, muy bienvenido aquí. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco a nosotros y a los oyentes de qué se trata estas ceremonias que estuvieron brindando los maestros en Buenos Aires. ¿De qué se trata la planta sagrada ayahuasca? Bueno, antes que nada, quería manifestar mi gratitud a todas las personas que aquí en Buenos Aires nos han acogido para un poco dar a conocer este conocimiento, esa sabiduría ancestral que pertenece o es patrimonio de los pueblos indígenas de la Amazonía, no solamente de Perú, ¿no? Porque corresponde a la Amazonía peruana, boliviana, brasilera, colombiana, ¿no? Bueno, la ayahuasca es parte de la estructura medular de lo que significa la cosmovisión amazónica o con la cosmovisión del pueblo shipibo principalmente, ¿no? La ayahuasca, etimológicamente, es un vocablo quechua que significa la liana de los muertos, ¿no? Que lo que trata de evidenciar es la relación que tiene el chamán y los que participan de este proceso de ritual de curación con el mundo de los espíritus. Ante esto hay que aclarar que el mundo de los espíritus para los shipibos específicamente pertenece al mundo real, que no es, digamos, un episodio onírico o paradisiaco o post-mortem como es para nosotros, ¿no? Es decir, que no es que accedamos a un mundo espiritual después de morir, sino que el mundo espiritual convive con el mundo de los vivos, mejor dicho, ¿no? Sin embargo, lo que nos permite esta ayahuasca, yo lo llamo libro de conocimiento, porque es un libro de conocimiento del mundo, o sea, y del universo para mí, porque nos traslada dentro del proceso de visionario en el que uno puede llegar con la medicina a el conocimiento acerca del origen y la naturaleza de la existencia misma, ¿no? Entonces, es como un portal hacia ese mundo del hombre del bosque, porque todos los seres a los que se refiere la ayahuasca habitan o se representan dentro del bosque mismo, ¿no? Sean dueños de alguna planta, sean guardianes del bosque o sean algunos tótems o animales que actualmente viven en el bosque, ¿no? O sea, eso principalmente es, ¿no? Ahora, para contarles cuál es la función de la medicina, tendría que contarles un poco cuál es la forma en cómo se vive, digamos, en la selva peruana o en la Amazonía peruana, ¿no? La Amazonía peruana está habitada por algo de 40 etnias, más o menos, ¿no? Pertenecientes a diferentes grupos etnolingüísticos que las agrupan, valga la redundancia, y que entre ellas están emparentadas por la forma en cómo enfrentan la naturaleza y cómo ellos pueden, a partir de ese enfrentamiento a la naturaleza, desarrollar todo un repertorio material que les permite subsistir y a la vez hace referencia a cómo ellos le dan nombre al mundo espiritual, a las relaciones recíprocas que tienen con el bosque y que además les genera algunas técnicas de subsistencia con respecto a los ríos, con respecto a la recolección, con respecto a la caza, que juntos hacen todo lo que es esta cosmovisión, ¿no? Lo principal para entender dentro de la cosmovisión amazónica es que es un mundo práctico. No es un mundo como el que conocemos nosotros, que está basado en un repertorio de conocimientos lineal, histórico, sino que se concentra a partir de hitos fundacionales que pueden ser el jefe de la comunidad, un animal tótem en el pasado, o simplemente una identidad, ¿no? En este caso, para el pueblo shipibo, la ayahuasca se convierte como en el hilo, el que hilvana la estructura general del pueblo shipibo, ¿no? Tanto para el aspecto artístico como el aspecto sanador, como en algunos valores que comparten todos los pueblos shipibo, ¿no?
Bien, Daniel, ¿y cuál es la cosmovisión del pueblo, no? Bueno, en general cuando uno habla de cosmovisión está hablando de filosofía. Sin embargo, como la filosofía indígena es ágrafa, no tiene como, digamos, un catálogo de las categorías como lo tiene nuestra sociedad, estas categorías, se les puede llamar, están representadas o se depositan en personas de sabiduría, ¿no? Entonces estas personas de sabiduría en algún momento fueron líderes de este pueblo shipibo, ¿no? Que valga la pena decirlo, es el pueblo que se ha adaptado mucho más al contacto entre, digamos, la colonia y lo que fue el pasado originario de los pueblos indígenas. En el Perú es el mayoritario de todos los pueblos indígenas, teniendo alrededor de 30.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Y teniendo una época de resistencia y además de eso, de dominio con los otros pueblos que estaban a su alrededor, que también eran enemigos naturales, digámoslo así, ¿no? Principalmente el mundo está contenido para los shipibos por una gran boa. Es una boa que contiene al mundo vivo, que sería el mundo de la tierra, por ejemplo, por decirla de una manera, la Tierra Media, que está bajo lo que es el mundo superior, el mundo del cielo, y el mundo inferior, que es el inframundo, ¿no? El inframundo está habitado por el Gran Caimán, que es el que, digamos, de alguna manera rige la parte espiritual post-mortem, y que está ligado también al agua y al fin del río, ¿no? Y la parte del cielo, que está ligado al nacimiento del río, y que está ligado al cóndor, que está ligado al cenit, que está ligado a la vida y a otras cosas, ¿no? En medio de este mundo hay un gran árbol, y ese gran árbol es el que le da el centro al mundo shipibo. Tal como yo te lo decía, en los pueblos originarios es muy importante el centro, porque más allá de recordar una historia lineal, ellos tratan de reconstruirse a partir de un centro en donde estén, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Porque la agricultura o la horticultura de los pueblos indígenas siempre ha sido rotativa. Y además de ello, la casa temporalmente se va como moviendo dentro de lo que es el bosque, o sea, los animales de casa, y además el río también se va moviendo. A pesar de que uno piensa que los ríos son como eternos donde están, ¿no? Las cuencas de los ríos se van moviendo con el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo de que estos grupos indígenas cada cierto tiempo van mudando el lugar donde viven para acceder a suelos con mayor riqueza y fertilidad. Entonces, si uno combina todos estos elementos, ¿no? Se da cuenta de que es importante para las comunidades amazónicas el reconstruir el centro donde vayan, ¿no? O sea, alejándose de la idea que nosotros tenemos, que es de asentarnos eternamente en un territorio, ¿no? Y construir una ciudad sobre otra ciudad, ¿no? Si uno escarba las ciudades coloniales o las ciudades antiguas, va a encontrar otras ciudades debajo, ¿no? En la Amazonía no se va a encontrar eso, ¿no? O sea, se van a encontrar dispersos centros que fueron poblados en algún momento, y de ahí vienen los territorios sacralizados, ¿no? Porque hay antiguos que todavía recuerdan dónde fue el lugar anterior donde estuvieron, y eso se convierte en una geografía sacralizada porque en ese lugar estuvieron sus antepasados y están enterrados los ombligos de los anteriores, ¿no? Entonces, ante ello, la que sostiene esta estructura con este centro, que es un gran árbol, es una gran boa, ¿no? Que se llama en Shipibo Ronin, ¿no? El gran Ronin, ¿no? Y ese gran Ronin es también el dueño de la ayahuasca. Entonces ahí viene como el canal o la ligazón tan especial que hay entre el aparato mágico ritual de los shipibos con la cosmovisión shipibo. Muy bien. ¿Y cualquiera puede ser chamán? No. Cualquiera puede ser chamán. Porque sí. Hoy pensamos que hay tanto, uno ve en Facebook un montón de lugares a donde puede ir, o muchos guías, chamanes, sanadores, curanderos. Entonces la gran pregunta es ¿qué condiciones tiene que tener, o si cualquiera puede ser un chamán? Bueno, es que esa es la pretensión de todos. Lo que pasa es que vamos a tener un tema un poco complicado, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible, ¿no? Cuando uno habla de la ayahuasca y del camino de aprendizaje, ¿no? Hay dos perspectivas que uno puede seguir, ¿no? El camino del poder o el camino de la curación. Cuando uno es llamado, ¿no? Y eso quiero como
dejarlo como bien claro, cuando uno es llamado al camino de la medicina, es después de haber pasado por mucho tiempo en donde está claro sobre cuál es su naturaleza como ser humano, como persona, cuál es su papel dentro de este mundo, cuál es su relación con la medicina, qué espera la medicina de uno, o uno qué espera de la medicina. Muchas veces entra la gente y toma 2 veces ayahuasca y dice, no, yo ya quiero ser chamán, yo voy a ser chamán, porque nos vemos espiritualmente tan elevados, o la medicina nos ofrece tantas posibilidades que uno dice, no, yo soy un iluminado. Y ese es, digamos, el gran filtro de la medicina, ¿no? El gran filtro de la medicina es ese, porque mientras uno entre con una actitud humilde, uno va a poder avanzar en el sentido de que puedes curarte para lo que has sido. Cualquiera dice, entonces todos estamos enfermos. Yo digo, de alguna manera sí, ¿no? De alguna manera sí, porque a pesar de que podamos gastar miles de dólares en nuestra vida en psicoanalista, lo más importante del hombre es, yo creo, poderse ver a sí mismo, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de poder ver a sí mismo sin que nadie te esté diciendo que tú tienes esto o el otro, ¿no? Y eso es lo que nos permite la medicina. Una vez que uno puede lograr eso, ¿no? Que son años, te diría, o sea, son años en donde yo realmente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Años que yo estuve solamente curándome, ¿no? Solamente tratando de mantener y ver qué cosa había atrás de mí, o qué cosa había en mi pasado, qué vivencias realmente yo tenía ocultas que me hacían hacer determinadas cosas o tomar determinadas decisiones, ¿no? Y es en ese momento en donde uno empieza a buscar qué cosa quieres hacer, ¿no? Entonces uno dice, ya, bueno, ¿sabe qué? Yo aquí nomás llegué, tengo muchos amigos que vivieron un proceso súper largo y dijeron, no, hasta aquí nomás llegué y yo me siento bien ahora, ¿no? Y que van de vez en cuando o hacen de vez en cuando una ceremonia, pero que hasta ahí nomás llegaron, ¿no? Y igual tengo la experiencia de algunos otros amigos que fueron muy rápido y les asombró el poder que uno puede tener, o sea, que los maestros pueden tener, o los chamanes con la medicina, y dijeron, no, yo quiero ser chamán, y empezaron a hacer dietas muy fuertes, largos, y al final terminaron medios como un poco más, peor de lo que llegaron, ¿no? Y en eso yo soy bastante incisivo en el sentido de que para llegar a la medicina uno tiene que esperar que ella te diga qué cosa tienes que hacer, ¿no? O en todo caso tienes que ser detentador de sangre indígena, ¿no? Que ahí sí no habría ninguna duda del camino que vas a seguir, ¿no? Porque para los indígenas es una práctica y es un papel, es un lugar muy específico el del chamán, conocen cuál es el lugar, y usualmente se transmite de maestro a discípulo, o es a partir de lo que yo comentaba la otra vez, que tú naces siendo chamán, o te cae un rayo, o por una enfermedad que tuviste muy grave, tuviste que hacer una dieta larga con vegetal, y eso te convirtió también en un aprendiz de chamán, ¿no? Y entonces esos son los dos caminos de la medicina, que cuando las personas llegan a un momento en donde ya terminan de ese proceso de sanación interna, ¿no? La medicina los convoca, o uno mismo se siente convocado, o el maestro te convoca a seguir el camino de la medicina, y a partir de ahí hay un largo camino para que realmente tú empieces a trabajar como chamán, o realmente digas, ya puedo ser chamán, o ya soy chamán, o ya puedo empezar un camino de sabiduría, ¿no? Y es en donde tú tienes que decir qué camino quieres, el camino del poder o el camino de la curación. De sanarte. ¿Y cualquier persona puede llegar a la ayahuasca? Digo, porque a veces hay personas que tienen mucho miedo y el temor los hace quizás, cumple la misma función cuando uno toma con miedo o sin miedo. Yo pareciera un poco ridículo, pero yo siempre uso las palabras de Yoda para ese sentido, o sea, porque hay una parte en la última trilogía dice, el camino del miedo es el camino de la ira. Y es verdad, ¿no? Porque cuando uno empieza a temer, ¿no? Busca la forma de protegerse a sí mismo, ¿no? Y en la búsqueda de la protección, ¿no? Busca poder para protegerse, creyendo que la forma en que uno se va a poder proteger es a sí mismo, ¿no? Y ahí empieza como la equivocación cuando uno se acerca a la ayahuasca, ¿no? Obviamente, cada vez que el chamán entra en el mundo de la medicina, entra en un mundo donde está prácticamente indefenso. Es el mundo de los muertos, donde uno no tiene ningún poder, y es un simple ser humano, y está rodeado de seres que tienen mucho más poder que uno. El chamán entra en este mundo de luz solamente vestido
al cinto con sus dietas, que son otras plantas que le han enseñado un poquito, va a tientas con mucho sigilo y encuentra a la persona que está curando, y gracias a estas dietas que ha podido acumular en el tiempo, lo puede liberar de todas estas cosas que atrapan su alma, ¿no? Pero si uno se pone a pensar realmente qué es dentro de los grandes, digamos, seres que habitan dentro del bosque, o los seres que están sobre nosotros, ¿no es cierto? Uno dice, no, pues no somos nada en realidad, ¿no? Y si uno se pone a pensar en el universo, las fuerzas del universo son muy superiores al ser humano, ¿no? Entonces yo pienso en realidad que el internarse dentro de este mundo parte con una humildad, porque hay que tener mucho sigilo, mucha humildad, y al entrar el chamán dentro de este espacio que es como el espacio de la ayahuasca, el mundo de la ayahuasca, que es un mundo luminoso, pero también que está habitado por seres que no tienen ninguna moral, ¿no? Y eso es importante decirlo. Hay seres espirituales que no tienen moral, que hacen el bien y el mal sin ningún reparo, porque no son seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, cuando entra, tiene que entrar con una pureza interior para no llamar la atención dentro de este mundo, ¿no? Y para poder, de alguna forma humilde, ¿no?, cargado con unos percutos secretos, llegar a poder curar a los pacientes, ¿no? Interesante esto que decías, porque es con mucha humildad que hay que entrar, y también con toda una preparación, ¿no? Porque se hace dietas, se tienen ciertos requisitos, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que una persona tendría que tener para poder tomar medicina? Bueno, para tomar medicina, lo primero que tendría que tener una persona es un propósito, ¿no? Si uno tiene un propósito de tener una experiencia psicodélica, la ayahuasca también sirve para eso. Pero yo no se lo recomendaría a nadie, ¿no? O sea, uno puede tener una experiencia, ¿no? Uno puede querer mirar cosas raras o tratar de ver el futuro, imaginarse cosas. En una sesión de ayahuasca sí lo puedes hacer, pero para eso no es, digamos, para eso no está definido el papel de la ayahuasca, ¿no? Y ahí como que nosotros como grupo JNT es donde nosotros entramos a querer mantener la tradición, ¿no? Las personas que llegan a la medicina en las comunidades indígenas es para curarse cosas muy concretas, ¿no? Males que a partir de una degradación del propio espíritu por X razones, pueden ser por malas relaciones con las personas, o porque tomaron una planta y no se cuidaron, qué sé yo, enfermedades que le dan a uno, ¿no? Comienza a enfermarse el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos pacientes que pueden llegar a una ceremonia simplemente porque quieren estar bien anímicamente, y otros que realmente están al borde de la muerte y que los maestros alguna vez los han curado, ¿no? Yo siempre digo que para entrar al mundo de la ayahuasca hay que tener un propósito a largo plazo principalmente, y tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? Mucha fuerza de voluntad y mucha fe. Sobre todo tener fe en que las cosas siempre van a ir bien al final, que también que Dios es grande, porque para los indígenas shipibos Dios es importante en todo esto. No sé si lo entienden como nos entenderemos nosotros, pero hay una fuerza mayor, ¿no?, que ellos asumen como la que ordena todo y la que es positiva y buena, ¿no? Y eso sería en todo caso, ¿no? Tener una predisposición emotiva y de largo plazo, y por supuesto hay unas condiciones de dietas que uno tiene que cumplir antes de ir a la ceremonia, que son una semana nada más, donde hay que no tener relaciones sexuales, no comer mucha grasa, no tomar ají, no tomar alcohol, no tomar pastillas, y bueno, cosas que son en realidad son lo de menos. Lo más importante es cómo tú vas preparado para la medicina. Muy bien. Y ustedes que reciben gente, ¿no?, que está interesada en tomar, en sanarse y demás, ¿ves patologías o ciertas características de la gente que acude a tomar ayahuasca? ¿Hay cosas que aquejan, vos ves, como factor común a mucha gente? Sí, hay dos grupos de personas, yo creo. Yo creo que en Latinoamérica, y de esto también hemos escrito en nuestra página de Facebook de JNT Ayahuasca, es que son adictas a los estados alterados de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que están predispuestas o buscando eternamente mirar su ser espiritual antes de mirar su ser natural, ¿no?
Tanto así que después en la vida natural desdeñan a las personas que no comparten sus ideas, ¿no? Y bueno, es un camino, a mi entender, no es el camino que la ayahuasca nos ofrece, ¿no? El mirar todo el tiempo nuestro ser espiritual va a desdeñar lo natural, va a desdeñar a las personas que de alguna forma quieren vivir el día a día, que tienen una familia, que tienen que trabajar o que manejan un auto, y yo porque quiero mantener la naturaleza manejo mi bicicleta y te discrimino porque te gusta la plata, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras personas que buscan la experiencia, ¿no? La experiencia, ¿no? Y son las pocas las que realmente vienen con una intención principalmente para curar adicciones, para curar depresiones largas que han generado ya cosas físicas, ¿no? Y otras que son muy pocas, pero que van con fe a curarse enfermedades específicas, ¿no? Para los cuales ya uno accede no solamente a la ayahuasca, sino a todo un conjunto de plantas que pertenecen a la Amazonía en este caso, y que el chamán conoce porque las ha dietado o porque ha estado cerca de ellas y conoce cuál es la posología, de alguna forma.